Don explicó lo mejor que pudo a Cosmos la charla que había tenido con su hermana antes de que partieran. Él pensó que no pasaría a mayores, pero como su abuelo pudo comprobar en el pueblo ayer sí hubo problemas serios. Era un problema grande al que se enfrentaban, no solo los dividía a ellos como grupo, también podía quebrar todo su movimiento si no le buscaban solución a este problema que se hacía cada vez más grande. Pero ¿por dónde comenzar? Lo primero que debían hacer era buscar el origen de la pelea entre ambas, eso ya lo tenían, la desconfianza de Dusk hacia Velvet. Ahora buscar una forma de resolverla, y esa era la parte difícil. Quizá escuchar lo que ambas tienen que decir respecto al asunto sea un buen punto de partida, sobre todo en lo que Velvet puede decir ya que ella es el blanco de las sospechas de Dusk. Pero de igual forma Don creyó que sería mejor comenzar con su hermana, para tener más en claro las razones que ella tenía para atacar a Velvet. Dusk se había aislado en las barracas para estar sola, quería alejarse de todos. Cuando Don y Cosmos entraron ella estaba recostada en su colchón mientras se rascaba sin parar como un perro. Un perro del tamaño de un caballo. Don trataba de no reír mientras veía a su hermana usar su casco trasero para rascar tras sus orejas y se mordisqueaba las alas tratando de apaciguar su picazón. ¿Eso es nuevo, ahora qué te pasa? Si lo supiera te lo diría, esta mañana solo era en el lomo, ahora es por todo mi cuerpo. Cosmos se acercó para examinar más de cerca a Dusk mientras Don esperaba bajo el marco de la puerta. Tras revisar entre el pelaje de su nieta Cosmos las vio, pequeños insectos que se movían de un lado a otro, mordiendo la piel para alimentarse de la sangre de sus víctimas y causando ronchas que traían consigo la picazón. ¿Pulgas? ¿En serio? Eso es lo que yo veo aquí. ¿De qué te sorprendes? El pelaje nos hace propensos a ellas. Cuando era niño solía tener pulgas de vez en cuando. Eso era porque tú te revolcabas con los perros en la calle, yo nunca antes las había tenido. 10.000 años y ni una sola vez. Dusk asintió mientras volvía a rascarse, eso sorprendió a Cosmos, incluso él tuvo que lidiar con los insectos saltarines en su tiempo en vida, sonaba poco creíble que Dusk nunca hubiera pasado por eso, pero por la forma desesperada en la que intentaba lidiar con la comezón parecía tener algo de sentido. La mejor forma de combatir a las pulgas era con agua, y si bien aquí no había duchas y había un río cerca que podía suplir esa función hasta cierto punto, el mismo que habían usado para navegar hacia el pueblo. Una vez en el agua Dusk por fin parecía más relajada, sin embargo cuando su hermano y su abuelo le consultaron sobre su riña con Velvet su rostro calmo se frunció y se dio la vuelta dándoles la espalda. Tuvieron que insistir para que ella estuviera dispuesta a decir sus razones. Primero estuvo el incidente en la torre la noche que atacaron el campamento, ese evento específico sería lo que generaría ese sentimiento de desconfianza hacia Velvet. Y lo ocurrido en el pueblo solo lo afianzaría aún más. Una vez conseguida la versión de Dusk sobre los hechos, había que tratar de darles explicación, y quizás iban con Velvet ella pudiese darla, o al menos tratar de desmentir las acusaciones. ¿Pero a dónde había ido? No la habían visto desde que volvieron y se separaron de inmediato. Don y Cosmos preguntaron a quién se cruzaba pero nadie parecía haberla visto. Lo más probable es que haya buscado un lugar alejado donde estar sola, entonces Cosmos creyó saber a dónde pudo haber ido. Ambos se dirigieron allí, y efectivamente, ahí estaba, en el mismo lugar donde ella y Cosmos estuvieron averiguando sobre la conexión que Velvet tenía con la magia antes de adentrarse por el río. Era un peñasco de una altura relativamente baja, pasando por sobre el río. Estaba lo suficientemente lejos del campamento como para que nadie se percatara de que estaba ahí. Velvet estaba sentada sobre una roca mirando al suelo, parecía afligida, o furiosa, era difícil de saber con su rostro cubierto entre sus piernas. Pese a oír las pisadas de Don acercándose, ella no reaccionó de ninguna manera, simplemente se quedó mirando al suelo con la cabeza entre las rodillas sin prestarles atención hasta que estuvieron a su lado, solo entonces Velvet levantó la mirada dejando ver un rostro triste. Perdón si soy muy directo, pero ¿qué fue lo que pasó allá entre ustedes? ¿Cómo lo voy a saber? Simplemente comenzó a acusarme de cosas que no he hecho.
¿Pero por qué Dusk cree que fuiste tú? Velvet trató de explicar qué pasó en el pueblo lo mejor que pudo. Quizá la fuga de la prisión hizo que aumentaran las patrullas en la zona, por eso había otro pelotón adicional en el pueblo, y eso también vendría a explicar la presencia de Asaun. Quizá alguien más los delató, incluso uno de los habitantes pudo haber dado la alarma a los soldados. Ellos llevaban semanas apostados ahí, conocían cada calle y callejón y por eso pudieron cercarlos tan fácil. Velvet trataba de pensar en todas las posibilidades que se le venían a la cabeza. Cosmos y Don observaban y escuchaban a Velvet tratando de hablar entre tartamudeos y enredos de lengua, a veces sonaba enojada, otras veces sonaba confundida hasta que su voz comenzó a sonar cortada y temblorosa y pensaron que podría empezar a llorar. La idea era tratar el tema con delicadeza, claramente a ninguno de los dos le era muy familiar ese concepto. Don abrazó a Velvet para tratar de calmarla, mientras ella volvía a callar y fijar la vista al suelo. No pensaron que esto pudiese estar afectando a Velvet de esa forma. Debajo de la Velvet fuerte y audaz, de la que logró formar una resistencia desde cero, que había tenido la valentía de decirle que no a un régimen opresor, detrás de todo eso estaba una chica herida, no físicamente, sino emocional, de esas heridas que más duelen y que más tardan en sanar. Desafortunadamente esas heridas también son difíciles de tratar, hacer que Dusk recuperase la confianza en Velvet sería difícil como no se imaginaban, de hecho ni siquiera podían pensar en una forma de hacer eso. Después de unos minutos Velvet ya parecía más calmada, pero aún no estaba segura de querer volver al campamento. Dusk parecía estar aún en el río así que no debían preocuparse de momento. Pero sí debían tratar de idear una forma de ayudar a que Dusk y Velvet se reconciliasen. Cosmos mantenía la idea de que ambas debían resolver el problema ellas mismas, y ellos solo servir como guías para ese propósito. Don por otra parte quería ayudar de forma directa para evitar las peleas entre ambas y resolver todo cuanto antes para evitar que las hostilidades sigan escalando. Entonces estaríamos forzándolas a llevarse bien, y eso solo lo hará peor. Don finalmente acabó aceptando esa explicación, parecía tener sentido al pensarlo bien, era mejor ser paciente y asegurarse de tener resultados positivos en lugar de actuar de forma apresurada con la posibilidad de que las cosas empeorasen. Cosmos se quedaría ahí con Velvet, y Don iría con su hermana. Don seguiría tratando de hablar con Dusk. Mientras tanto Cosmos trataría de seguir enseñando a Velvet sobre la magia y ver hasta dónde podían llegar sus capacidades. Quizá con eso ella logre distraerse de todo ese asunto por un momento. En el fondo sabía que ella era inocente y que Dusk estaba actuando de forma impulsiva otra vez, y tampoco podía culparla. También sabía que Dusk ha estado bajo bastante presión desde que llegó a Ártica, por lo que es normal que eso la lleve a apresurar su toma de decisiones y a no pensar muy bien antes de actuar. Bien, ya lograste sentir la magia en tu cuerpo. Ahora, trataremos de que la canalices e intentes dirigirla hacia tus manos. Igual que la primera vez, Cosmos indicó a Velvet que se sentase en el suelo con los ojos cerrados y se concentrase solo en ella misma. Aún le resultaba complicado, hacerlo una vez era una cosa, pero hacerlo repetidamente era otra. Además, su mente no estaba lo suficientemente despejada, aún rondaban por su cabeza las acusaciones de Dusk, eso la hacía sentir triste y enojada, y por supuesto la desconcentraba. Concéntrate, tu mente y tu corazón deben estar en el lugar correcto, de lo contrario la magia en tu cuerpo podría descontrolarse, y créeme, no querrás que eso pase. ¿Cómo evitan ustedes que eso ocurra? Con años de práctica. ¿Por qué crees que a los unicornios se les enseña desde que son niños? Es más fácil y menos riesgoso entrenar mentes alegres e inocentes. Tus pensamientos hablan por ti antes que tu voz, pensamientos oscuros dan como resultado un corazón oscuro y viceversa, y eso afecta a la magia en tu interior. Necesitas relajarte, ven, volvamos. Velvet hubiese preferido quedarse y seguir practicando, pero si lo que Cosmos le decía era cierto sería mejor hacer caso, pese a no ser muy específico fue lo suficientemente claro en que algo malo podía pasar si cometía algún error.
Cosmos por su parte no pensó que el problema con Dusk pudiese agravarse de tal manera. Mientras ambas continuasen enemistadas, era posible que enseñar a Velvet se volviese demasiado complicado y hasta peligroso, no solo para ella, también para los que están a su alrededor. Una vez en el campamento, Velvet se separó de Cosmos para ir al comedor a comer algo, mientras Cosmos se dirigió hacia el río donde estaban Dawn y Dusk. Quizá Dawn hubiese conseguido seguir hablando con su hermana. Cuando llegó al río, Dusk seguía en el agua, dejándose flotar con la vista al cielo. Dawn estaba recostado en el suelo boca arriba en la orilla del río. Ambos se veían relajados. Después de todo lo que habían pasado, necesitaban despejarse, y parece que el atardecer les ayudaba, por lo que decidió acompañarlos. La mañana siguiente llegó con bastante calma y silencio. El viento no soplaba y ningún ave se escuchaba en la lejanía o la cercanía. Era como si el ambiente se hubiese quedado vacío. Los gemelos ya estaban despertando, tanto dentro como afuera de las barracas. El silencio inundaba el lugar, incluso la respiración de ellos podía escucharse con claridad, al punto de que llegaba a ser incómodo. ¿Dónde estaban todos? Los guardias de la entrada eran los únicos que estaban a la vista, del resto nada. Ni siquiera veían a Velvet. Pronto Cosmos escucharía varias voces viniendo del comedor. Los tres se dirigieron ahí. Dentro estaban todos reunidos alrededor de una mesa, a excepción de los guardias. Al ver entrar a los secuestres, todos callaron dirigiéndoles la vista, cosa que no hizo más que incomodarlos. De entre la multitud, Velvet se pondría de pie y les indicaría que se acercasen. Los hombres les abrirían un espacio a ambos, mientras que Cosmos tendría que ver por sobre los hombros de todos. En la mesa había un mapa de la zona. En él se encontraban todos los asentamientos humanos que había en esa región de Ártica. La prisión, algunos pueblos, varios campamentos, entre ellos el que ocupaban ahora. Pero lo que les llamó la atención a los secuestres era que en el mapa también figuraba un asentamiento más grande que los demás, no demasiado grande, pero sí lo suficiente como para resaltar en el mapa. Ese es un complejo industrial. Todo lo que se extrae de las minas va a parar ahí para ser procesado y luego enviado al resto de la isla. Pero además de eso, también es la gobernación de esta región de Ártica, donde Asaun pasa gran parte del tiempo. ¿Qué es lo que planean hacer? Asaltar el lugar para sabotear la producción de metales todo lo que podamos, y también acabar con Asaun. Pero si un general muere, Desan no pondrá otro en su lugar. Dawn repitió la pregunta para que Velvet pudiera responder sin que los demás la vieran hablándole al aire. Desan no puede reemplazar a sus generales. Él mismo los prepara desde una edad muy temprana para ser sus sucesores. Por eso tenemos pensado ir también por los otros dos. Y entonces Desan no tendrá a quien dejar su puesto. De nuevo Dawn habló por Cosmos. Así es, quedaría en una especie de punto muerto. Luego él será el siguiente. Al dejar a Desan para el final, evitamos que sus generales inicien una guerra civil entre ellos y muere primero. Pero ¿cómo saben que Asaun va a estar ahí? Ahí pasa gran parte del tiempo. Solo sale para reunirse con los demás generales o para inspeccionar las tropas de su región. Enviaremos un pequeño grupo a espiar. Nos darán información sobre el despliegue de las tropas de Asaun, los turnos y disposiciones. De esa forma podremos idear el mejor plan de ataque. Así acabó la reunión. Todos salían de la sala y se iban a ocupar de sus propios asuntos. Durante la reunión, Velvet en ningún momento le dirigió la mirada a Dusk, cosa que parecía difícil ya que estaba al lado de Dawn. Con el plan acordado esa misma tarde, partiría un grupo de 5 hombres hacia el complejo industrial de Asaun. Su única comunicación eran un par de radios portátiles con los que harían llegar la información recaudada al campamento. El ataque al complejo industrial sería la verdadera prueba de fuego de todos ellos. Si lograban vencer a Asaun, se demostraría lo lejos que han llegado, y qué tan lejos serán capaces de llegar.